Hola a todos, les mando un saludo, espero que estén bien, em, guardando, ¿cierto?, el aislamiento preventivo, la cuarentena preventiva, como le quieran llamar. Em, Estamos todos en la misma, todo el mundo está en la misma. Yo, por lo menos, bueno, nuestra generación, y creo que hablo por todos, no, nunca nos había tocado estar en una situación como esta y la generación de nuestros padres tampoco, es una cosa inédita. Y la verdad es que tengo que confesar que había tenido esta idea hace un par de días atrás, pero había estado renuente a hacerla y a hacer este video porque eh, bueno, con todo el tiempo que estamos pasando en casa, ¿cierto? Hemos tenido mucho tiempo para ver las redes sociales, los distintos medios de comunicación, foros de discusión, etcétera. Y, y había tenido dudas de hacerles este video porque todos habrán visto que hay mucho ánimo de, vamos a decirlo directamente, hay mucho ánimo de la gente, de mucha gente, incluyendo autoridades o personas en situaciones, en posiciones de decisión o en posiciones de opinión. Hay mucho ánimo de figurar, eh, de llamar la atención. Y por eso mismo no quería entrar en esta dinámica. Y yo, de verdad, sinceramente, espero que no lo vean como eso, ya que seguramente han visto mucho y seguiremos viendo porque esto viene para largo, sino que de verdad lo hago desde mi posición, bueno, como docente, aprovechando la circunstancia de que justamente estamos haciendo el curso de Historia de la Medicina y por otra parte, a, a mi afición de siempre, eh, por la historia y en particular por la historia de la medicina, porque creo que hay algunas reflexiones o algunas perspectivas a propósito y a partir de la historia eh, que es necesario hacer y que creo que les puede contribuir a ustedes, no solamente desde el punto de vista de la cultura en general, sino para tener elementos de reflexión, para tener elementos de análisis, de manera tal de tener y de sacar las mayores lecciones, el mayor aprendizaje posible de esta situación que, como hemos dicho, es inédita, primera vez en nuestra generación que vivimos algo así. Las anteriores pandemias, ¿cierto? O brotes epidémicos como ébola, la pandemia de H1N1, no tuvieron yo justamente cuando ocurrió la pandemia del H1N1 yo era interno de medicina, y, pero no tuvieron el alcance ni por lejos, o sea, eh, no tuvieron el alcance que está teniendo la actual pandemia de COVID-19. Ayer, o sea, anoche, eh, cuando salía a turno, un poco antes de las 8, que la hora que entraba, a la ciudad es una ciudad fantasma y todo el mundo está en la misma situación y eso no había pasado en la epidemia de, en la pandemia de H1N1. Entonces, eh, bueno, finalmente me decidí a hacerlo porque creo que les puede contribuir básicamente, ¿ya? Y darles una perspectiva distinta de lo que estamos viviendo, perdón, más allá de lo que todos estamos viendo por el bombardeo a través de información que no es muy sano tampoco, ¿ah? Em, el bombardeo de información por redes sociales, por los medios de comunicación masivos y creo que estas perspectivas históricas em,
ya sea que estén dando el curso de historia ahora o lo hayan dado antes, creo que les van a servir. Y espero que sea una mirada eh, lo más refrescante posible, pese a que vamos a hablar del mismo tema inevitable que, que estamos viviendo. Espero que sea una perspectiva refrescante o nueva, por lo menos distinta. Además que durante el curso de historia, el curso de historia es bastante discreto en horario, entonces no tenemos mucho tiempo para discutir estos temas en profundidad. Pero creo que ahora es la oportunidad. Creo que es oportuno hacerlo y es oportuno discutirlo porque la actual pandemia de COVID-19 va a tener, o sea, está teniendo y va a tener alcances similares a los de las otras grandes pandemias de la historia eh, y en particular eh, la pandemia eh, que hoy en día está siendo nuevamente revisada, que es la pandemia de peste negra o peste bubónica, y que lamentablemente no muchos, algunos, pero no muchos, están volviendo a revisar, porque como dice un historiador de la medicina por ahí, respecto de la peste negra, se han escrito y se siguen escribiendo tanto de lo que ocurrió antes, de las condiciones que llevaron y que produjeron la peste negra y sus consecuencias posteriores, se han escrito, como dice el historiador, se han escrito ríos de tinta. Eh, Se ha escrito mucho y se sigue escribiendo. Y las consecuencias de la peste bubónica, me refiero en particular al brote del siglo XIV, porque ha habido otros brotes a lo largo de la historia, como vamos a mencionar, pero en particular el del siglo XIV, que causó gran mortandad en Europa. eh, y por lo mismo, esas consecuencias las vivimos directa o indirectamente hasta el día de hoy. Y esta pandemia de COVID-19 mm, es muy similar tanto en las condiciones previas, y eso es una de las cosas que quería transmitirle, es muy similar tanto en las condiciones previas como en lo que está ocurriendo hoy en día, excepto la mortalidad, pero hasta cierto punto, ¿ya? Porque lo que más impactó a, a las personas durante la epidemia de peste negra del siglo XIV fue la gran mortandad. No, el COVID-19 no tiene gran mortandad todavía, ¿ya? O al menos no al nivel de la peste negra, incluso en sistemas de salud como el italiano, que estamos viendo que hay gran mortandad, pero ni de cerca a la mortandad de la peste negra. Y las consecuencias también, creo yo, si miramos la historia, las consecuencias de esta pandemia van a ser similares en cuanto a su alcance social, económico, cultural, religioso, sanitario, por cierto, moral, van a ser similares a las que a las que tiene la peste negra, ¿ya? Eso, pues entonces en resumen, espero que este video ojalá no salga tan largo, pero y que se den el tiempo de escucharlo. Creo que va a ser una contribución y una perspectiva un poco distinta respecto de lo que hemos estado viendo tan reiteradamente a lo largo de, de todo este tiempo que llevamos con esta pandemia, ¿ya? Em, a ver, primero, se pueden decir muchas cosas, pero y es difícil partir, pero em, una de las condiciones y una de las, creo yo, de las lecciones que debemos sacar tiene que ver con las cosas que hacen posible que ocurran fenómenos como este, como el de la peste negra, como la actual pandemia de COVID-19. Y mirar la peste negra nos da muchas perspectivas, porque si pensamos en la epidemia de peste negra o de peste bubónica del siglo XIV,
una de las condiciones o una de las características previas a ese brote epidémico y pandémico, ¿cierto? Es que el hombre en aquellos tiempos tenía una perspectiva desde el punto de vista de su cosmovisión, y me refiero a la cosmovisión del hombre común, no a la cosmovisión de las élites, que suele ser mm, algo distinta o bastante distinta a la del hombre común. Em, el hombre se preocupaba puramente en su cosmovisión, de dos temas, o había dos aspectos que dominaban su cosmovisión. El primero de ellos, y esto lo vemos en el curso de historia, son los temas espirituales o la vida religiosa, es decir, la relación del hombre y de su existencia con este plano trascendente de de la divinidad y o de la religiosidad. La religiosidad durante, y no solamente antes de la peste negra, y cuando digo antes de la peste negra, me refiero desde la caída del Imperio Romano en adelante, o sea, un periodo de 1000 años prácticamente. Es un periodo largo de tiempo, donde existía una visión que comúnmente se llama teocéntrica, aunque hasta cierto punto es eh, incorrecto o injusto llamarlo teocéntrica, porque el hombre medieval no solamente tenía su cosmovisión centrada en la vida religiosa o en los temas espirituales, ¿ya? Sino que, y este es un aspecto poco explorado, sino que existía un, eh, una fijación en su cosmovisión con los temas eh, ligados a el pasado, ¿ya? Y eso, a mi juicio, bueno, no solo a mi juicio, sino que eh, es bastante similar o tiene bastante correlación con lo que hoy en día vivimos o lo que vivimos como civilización, como especie, durante mucho tiempo. Y ustedes me dirán, pero la fijación con el pasado, claro, pero con la excepción o con el cambio, la diferencia, en que el hombre de hoy, el ser humano hoy, al contrario del hombre medieval, del ser humano durante la época medieval, en lugar de tener una cosmovisión sesgada por la visión del pasado, al contrario de eso, el ser humano, siento yo, y no sé si ustedes mismos lo ven o lo sienten en ustedes mismos o en la gente que los rodea, existe una cosmovisión futurocéntrica, es decir, centrada en el futuro, eh, en el presente y en el futuro, ¿ya? Con un casi completo desprecio o desdén por el pasado. Entonces, el hombre medieval se parece al hombre contemporáneo. Cuando digo hombre me refiero a la humanidad, ¿verdad? Por favor, no. eh, entonces, la humanidad medieval, ¿cierto? Que tenía una visión pasado-céntrica, si vale decirlo de esa forma, y que no le permitía ver los problemas del presente, ¿ya? Y el hombre moderno, la humanidad moderna, la humanidad contemporánea, una visión en cierto modo futurocéntrica, con un desdén por la vida y por las lecciones del pasado. Entonces ahí hay una similitud desde el punto de vista de la cosmovisión, una similitud desde el punto de vista eh, epistemológico y desde el punto de vista moral. Cuando el ser humano em, muestra desdén por partes importantes de su historia, en el caso del hombre medieval, por el presente y su futuro, y en el caso del hombre contemporáneo, por el futuro y sobre todo por su pasado, esa es una de las condiciones, y esto no solamente ocurre a portas
de una nueva pandemia, como el caso de la peste negra y la pandemia actual. Eso, ese fenómeno donde el hombre ignora o desdeña alguna parte de su historia dentro de su cosmovisión, no solamente es una de las condiciones que facilita la aparición de estas grandes epidemias, sino que derechamente contribuye a que ocurran. Entonces ahí hay desde ya una lección y un análisis interesante por hacer. El hombre contemporáneo excesivamente preocupado por su futuro y pensando siempre en el futuro y en el desarrollo de tecnologías para el futuro y pensando en qué va a pasar en el futuro con cuando eso que es tan repetitivo empieza a formar parte consciente o inconscientemente de la cosmovisión de las personas, hace que el ser humano ignore parte de su propia historia. Y cuando ignoramos parte de nuestra historia, empiezan a ocurrir las catástrofes, como por ejemplo estas pandemias. Eso ocurrió antes de la pandemia de peste negra y a mi juicio ocurrió antes de esta pandemia de COVID-19 que estamos viviendo. Entonces, una reflexión que creo que debemos hacer es esa. Debemos efectivamente estar tan preocupados de nuestro futuro al punto de haber ignorado el pasado y esta ignorancia del pasado nos llevó a cometer grandes errores que permiten la aparición de estas catástrofes sociales, sanitarias como esta. Esa es una pregunta que yo creo que ustedes deberían hacerse. Ya, yo no pretendo darles respuestas, sino que ojalá facilitarles un poco la, la reflexión. Em, entonces, volviendo a la Edad Media y a la peste negra, desde que cae el Imperio Romano hasta pasado incluso la peste negra, pasado el siglo XIII, o sea, estamos hablando de casi 1000 años, ¿ya? Esta visión pasadocéntrica y teocéntrica del hombre medieval evitaron progresos no vamos a decir que no hubo progreso científico o precientífico o protocientífico durante la Edad Media, porque eso no es cierto, ¿ya? Y ustedes verán en los textos de historia de la medicina que hay algunos autores que dicen, no, durante la Edad Media no hay ningún progreso científico, ningún progreso en el conocimiento médico. Eso no es tan así. ¿Ya? Eso no es tan así, pero efectivamente, durante este periodo de casi 1000 años, em, eh, el, el- el- esto de centrarnos tanto en el pasado, en el respeto al pasado, ignorando el futuro, ¿ya? Ignorando el futuro y viviendo el presente, un presente de supervivencia, como lo hace el ser humano contemporáneo, esa es otra similitud, ¿ya? Un presente de supervivencia. Y la visión teocéntrica efectivamente retrasaron el progreso científico y retrasaron el progreso de la medicina. A expensas, por cierto, debido a esta visión teocéntrica, de generar algunas mejoras humanitarias que son base de nuestra civilización y de nuestra cultura actual. Por ejemplo, los hospitales. ¿Ya? Los hospitales, los nosocomios, como los conocemos nosotros, tienen su origen en los nosocomios de la Edad Media. Y esos nosocomios de la Edad Media tienen su origen y ocurrieron gracias a la actitud caritativa, ¿ya? De las órdenes religiosas. Por lo tanto, tampoco hay que mirar eso con esa visión teocéntrica con desdén. Probablemente nuestros sistemas de salud que son hospital céntricos, ¿ya? No serían tales de no haber ocurrido estos avances eh, humanísticos. También hay avances de tipo escolásticos durante la Edad Media, por ejemplo, en las universidades. Es decir, a lo que voy es que no hay renacimiento posible sin las universidades que surgieron durante la Edad Media. Entonces tampoco uno tiene que mirar a la Edad Media con desdén. De nuevo, y por eso insisto que es necesario revisar el pasado. Como hombres modernos hemos olvidado el pasado y el pasado tiene lecciones importantes, ¿ya? Entonces a la Edad Media le debemos los hospitales, le debemos
las universidades y le debemos muchas otras cosas, muchos otros adelantos humanitarios que surgen a partir precisamente de esta visión o esta cosmovisión teocéntrica. Esta visión futurocéntrica del hombre contemporáneo tampoco es absolutamente mala, ¿ya? Los avances tecnológicos actuales son una maravilla, ¿ya? Son una maravilla. El que esto que está ocurriendo ahora, el que yo pueda grabarles este video, mandárselos por internet, que ustedes lo puedan ver en cualquier momento, y cualquier persona de habla hispana en el mundo lo puede. Eso es una cosa pero absolutamente maravillosa y tiene su origen en esta cosmovisión dominada por el futuro. O sea, nada es blanco y negro, a pesar de lo que la diapositiva actual les pueda mencionar. Entonces la Edad Media tampoco es tan oscura como muchas veces nos lo quieren presentar. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Para tratar de redondear un poquito este tema inicial que quería mencionar, ¿qué es lo que pasa cuando el ser humano, así como en la Edad Media, ¿cierto? Donde el ser humano tenía los ojos puestos, por un lado, en Dios, ¿cierto? En la divinidad, y por otro lado, en el pasado. ¿Qué pasa? Y hoy en día, donde tenemos los ojos puestos en el futuro, ¿qué pasa? Pasa que volvemos a un estado de existencia relativamente primitivo. ¿Y cuál es ese estado de existencia relativamente primitivo? El estado de supervivencia, o como algunos historiadores lo llaman, a mi juicio de manera eufemística, un estado de adaptación. Es decir, vivimos el día a día. El ser humano medieval vivía su día a día, supervivencia del día a día, con una mirada en Dios y una mirada en el pasado. El ser humano moderno vive su día a día, es lo único que le preocupa, pero con una mirada sobre el futuro. ¿Ya? Em, eh, Eso. Entonces, buscamos la adaptación y eso hace que la acumulación, ¿cierto?, de conocimientos vaya siendo lenta o incluso como ocurrió durante periodos prolongados durante la Edad Media, eso es cierto, interrumpida, interrumpida. ¿Y se interrumpe hasta cuándo? Se interrumpe precisamente hasta que, perdonen mi francés, hasta que queda la crème, hasta que queda la crema. En el caso de la Edad Media, hasta la peste negra, y en el caso nuestro, hasta catástrofes sanitarios sociales como el COVID-19, que es lo que estamos viviendo ahora. Es el costo que pagamos. Bueno, ustedes me dirán, pero tengo una pregunta. ¿Podemos efectivamente tener una cosmovisión, eh, porque pasamos de mirar siempre al pasado y a Dios a mirar siempre al futuro y vivir al día a día y no digamos que las sociedades actuales son extremadamente religiosas? Pasamos de eso a esto, y estamos pagando el costo. El ser humano medieval pagó el costo en parte gracias a la peste negra y nosotros estamos pagando el costo ahora, con esta pandemia. ¿Ya? Em, Eso. Ese es el primer tema que yo les quería mencionar. Ahora, vamos a cambiar eso, para refrescar un poco la vista. Las imágenes son simplemente ilustrativas, no, porque no es una clase, ¿ya? Ojalá no lo vean como eso. Em, bueno, nosotros leyendo muchos libros de historia, eh, y por eso es importante que veamos la historia, porque le echemos una miradita al pasado que lo hemos olvidado, que hasta cierto punto, ¿cierto? Pero nosotros vemos los libros de historia, uno puede hacer una lectura superficial. Y cuando hacemos una lectura superficial de la historia, podemos llegar a la conclusión, que no es 100% incorrecta, pero podemos llegar a una conclusión inicial de que una de las maravillas, de los eventos más significativos y más espectaculares en la historia del cosmos, en la historia del universo, es que haya aparecido vida y de que hayamos aparecido nosotros como humanidad en este fenómeno, en este fenómeno llamado vida, en este planeta llamado Tierra, ¿ya?
Y podemos quedarnos ahí, podemos decir, vaya, vaya que es increíble que existamos, ¿ya? Que exista, que exista una porción del fenómeno llamado vida que, como nosotros, desarrolló una conciencia de sí mismo y una conciencia del mundo que nos rodea que está en, en formación o en ciernes, ¿cierto? Y sí, en realidad es espectacular, en realidad es maravilloso, pero cuando uno entra a estudiar en serio la historia y se va dando cuenta de todo lo que como humanidad hemos pasado, ya no solamente las epidemias, ¿ya? Debemos en realidad estar de acuerdo, o podríamos estar de acuerdo, de que más maravilloso que el hecho de que nosotros hayamos aparecido como especie es que todavía sigamos presentes y que no nos hayamos autodestruido o de que no haya ocurrido nada eh, tan mortífero incluso como las grandes pandemias que haya sido que haya sido capaz de destruirnos, ¿ya? Y de tener nuestra existencia, ¿ya? Eh, Durante toda nuestra historia, desde la prehistoria, ¿ya? Desde la prehistoria nos enfrentamos a animales con una fuerza física eh, increíblemente superior, ¿cierto? Con mayor resistencia al hambre, con mayor resistencia al clima, con mayor resistencia a las enfermedades que nosotros, ¿ya? E incluso esas especies del reino animal, muchas de ellas han sucumbido no por acción nuestra, sino que por acción de la naturaleza, por acción del propio planeta, ¿ya? Y a pesar de todo, seguimos aquí. Y a mí me parece que eso es incluso más maravilloso con nuestra capacidad infinita de autodestrucción y de autolesión que sigamos dando vueltas, ¿ya? Entonces, una de las lecciones que nosotros tenemos que aprender a partir de la historia y a partir de la prehistoria es que, y esto se nos olvida, se nos ha olvidado, creo yo, a muchos, ¿ya? Es que vivimos en un entorno absolutamente hostil, ¿ya? Absolutamente, a lo largo de toda la historia de la humanidad y a lo largo de la prehistoria también, sobre todo de la prehistoria. Lo que pasa es que con nuestro nivel de desarrollo, ¿ya? Humano, hemos sido capaces de controlar estas amenazas, ¿ya? Los animales, algunas catástrofes naturales, hemos sido capaces de adaptarnos o hemos sido capaces de sobrevivir. Y eso a mí me parece aún más espectacular, ¿ya? Em, y todo, por supuesto, gracias a nuestra inteligencia, ¿ya? Si nosotros miramos la realidad del planeta y la realidad de la vida que nos rodea, la vida no humana, eh, de manera individual y colectiva, pareciera a priori, que sin todas las herramientas que nos hemos dado a lo largo de la historia, estamos en una situación de absoluta indefensión. Y eso es lo que es una de las cosas que el ser humano está siendo consciente, se está haciendo consciente en este momento. O al menos eso es lo que yo espero. ¿Ya? Yo espero que a partir como esto le ocurrió al ser humano, a la humanidad medieval, a partir de la peste negra. Eh, el ser humano se dio cuenta de su situación de indefensión ante los fenómenos naturales, de su situación de extrema vulnerabilidad ante los fenómenos naturales, ¿ya? Y eso que entró a la fuerza de una epidemia a la humanidad durante la epidemia de peste negra, em, durante la época moderna y durante la época contemporánea, progresivamente, y sobre todo después de la revolución industrial, el ser humano se empezó a olvidar. Y se empezó a olvidar hasta que la naturaleza nos volvió a dar un golpe similar con esto con esta pandemia actual, ¿ya? En eso también nos parecemos al hombre medieval, ¿ya? Esa es otra de las cosas que olvida, así como el hombre medieval olvidó su futuro,
¿ya? Y olvidó la realidad terrenal eh, hasta que vino el golpe, ¿cierto? El golpe de la peste negra, que a todo esto, de ahí viene el nombre plaga. Plaga etimológicamente significa golpe, ¿ya? Viene de esa misma raíz. Y el ser humano, la humanidad moderna y la humanidad contemporánea, olvidó su pasado, olvidó las lecciones del pasado en un frenesí por el futuro y en un frenesí de la supervivencia diaria, del día a día, hasta que viene este otro golpe, esta otra plaga, este otro golpe, ¿ya? Em, que nos recuerda nuestra vulnerabilidad, nos recuerda nuevamente nuestra vulnerabilidad. Y si el ser humano medieval logró superar la epidemia de peste negra, una de las razones por la cual logró superarla es precisamente porque recordó esta situación de indefensión que como humanos tenemos ante la naturaleza. Y yo espero de verdad que a partir de esta pandemia eh, volvamos a recordar nuestra situación de vulnerabilidad. ¿Ya? Esa es otra reflexión que debemos sacar a partir de la historia. ¿Ya? Eh, Como leí por ahí en un meme, tenemos autos pero no los podemos usar. O sea, podemos tener toda la tecnología que nos obnubiló en algún momento, pero aún así un virus nos tiene donde nos tiene y a todo el mundo. ¿Ya? Em, entonces somos muy vulnerables. Ojalá que la humanidad se dé cuenta de eso. ¿Ya? O al menos reflexionemos. ¿Ya? No sé si nuestra generación llegará a darse cuenta, porque estamos viviéndola, ¿ya? Pero que al menos reflexionemos al respecto, ¿ya? Y ahora, como dije, tampoco todo es blanco y negro. Una de las razones por las cuales logramos dominar por lo menos al reino animal a partir del desarrollo de las herramientas, sobre todo el desarrollo de las herramientas durante el periodo neolítico. O sea, si eso no hubiese ocurrido, ¿ya? Probablemente los animales nos hubiesen seguido dominando como lo hacían hasta ese momento, que nos tenían subidos a los árboles por miedo, ¿ya? Y gracias al desarrollo de las herramientas pudimos bajar de los árboles y darles una buena zasca a los animales que nos acechaban. Y todo eso gracias a las herramientas y la tecnología. No, yo no estoy haciendo un ataque a la tecnología, simplemente quiero ilustrar el punto de que cuando olvidamos el pasado, así como el hombre medieval olvidó el futuro, eh, nos vienen golpes, nos vienen plagas que nos recuerdan o nos deberían recordar nuestra, nuestra vulnerabilidad. Y con todo, ¿cierto? Como yo decía, eh, a mi juicio el milagro, la maravilla más sorprendente de todas es que a pesar de todo, seguimos acá, a pesar de todo. Incluso a pesar de que el ser humano muchas veces a lo largo de su historia ha demostrado ser su enemigo más peligroso, sobre todo eh, cuando han ocurrido grandes guerras. ¿Ya? Em, a pesar de eso, seguimos acá. ¿Ya? A pesar de eso, seguimos. Bueno, y y seguimos. Ahora, entonces, de los tres grandes peligros em, y esta también es una de las lecciones de la historia, y en particular de la historia de la medicina, porque la historia tradicional, eh, los que han leído algo de historia mainstream, ¿cierto? Se habrán dado cuenta que poco se habla de el rol de la profesión médica en esto, pero como decía yo, de los tres grandes peligros que a lo largo de la historia de la humanidad, desde la prehistoria incluso, eh, acechaban y ponían en peligro a la humanidad, a decir las calamidades eh, naturales, las catástrofes naturales, climáticas, por un lado, los animales que tuvimos que en algún momento de nuestra historia también dominar, em, y un enemigo
silencioso pero perenne, ¿cierto? Que es el hombre y las guerras intestinas del hombre contra sí mismo. Hay uno al cual no le hemos podido, entre comillas, y muy entre comillas, ganar la batalla, y ese enemigo son las enfermedades, ¿ya? Em, y por eso que en tiempos como los que vivimos es cuando volvemos a mirar, ¿cierto? De una manera distinta nuestra profesión y el rol que tiene y la importancia que tiene, ¿ya? Porque a lo largo de la historia, a lo largo de toda la historia, en esta lucha, en esta batalla contra las enfermedades, pareciera que nuestra inteligencia, nuestra conciencia, nuestro desarrollo intelectual no ha sido lo suficientemente exitoso para protegernos, como sí lo ha sido eh, en contra de los animales, en contra de las catástrofes naturales, ¿ya? Ambientales. Contra las enfermedades ha sido distinto a lo largo de la historia. Pareciera que hay algo en nuestra psique, como decían los griegos antiguos, hay algo en nuestra inteligencia que, que no nos ha permitido superar a las enfermedades todavía, a pesar de todo, a pesar de haber llegado a la luna, como alguien podría decir, no tenemos una cura para el resfrío común, no tenemos una cura para la influenza, no tenemos una cura para estos virus respiratorios nuevos que surgen de cuando en cuando con mayor o menor letalidad, como el coronavirus, ¿no? Así como pareciera que así como el ser humano contemporáneo olvidó el pasado, eh, también olvidó la virología. O sea, es algo que no... Hay ahí como una falla de diseño, si ustedes lo quieren ver, y para lo cual no hay herramientas, no hay piedra filuda, no hay hueso, no hay palo, no hay piedra, no hay flecha, y no hay transbordador espacial, no hay estación espacial internacional, no hay sonda intergaláctica que nos pueda proteger contra las enfermedades y enfermedades, entre comillas, tan eh, simples como las enfermedades virales. Ya hay enfermedades terriblemente más complicadas y eso ustedes lo van a ir, lo van a ir viendo a lo largo de su carrera. Eh, entonces, si no hay una respuesta tecnológica todavía ante este tipo a este tipo de amenazas que son las enfermedades, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda reentrenar nuestra conciencia, nos queda reentrenar nuestra inteligencia para ir a ver cuáles son las causas y dilucidar eventuales tratamientos, ¿ya? Sin embargo, a lo largo de la historia, y ustedes lo verán en este curso, eh, adquirir y lograr esos conocimientos efectivamente, ¿cierto? Ha sido lento, ¿ya? Ha sido lento. Y ha sido en muchos casos determinado por em, otros poderes, por el poder de la religión, en algún momento de nuestra historia y por mucho tiempo, y hoy en día por el poder económico, en tiempos de medicina empresarial y de medicina industrializada, como, como el tiempo que estamos eh, viviendo. Y ni hablar de filosofía, ¿ya? Ni hablar de filosofía y la filosofía habitualmente, la poca filosofía que se hace al respecto va habitualmente por carriles bien perdidos o incluso perversos. No sé si leyeron un artículo de un filósofo coreano que vive en Byung-Chul Han, eh, entonces la filosofía muchas veces se pierde, ¿ya? En tiempos como estos, o incluso, o como ocurrió con la filosofía medieval, sobre todo la filosofía escolástica medieval, muchas veces incluso es un obstáculo ante este tipo de progresos. Me refiero a los progresos científicos médicos, ¿ya? Sin embargo,
desde un tiempo a esta parte, básicamente desde el surgimiento del método científico en adelante, ¿ya? Ese proceso de adquisición de conocimiento respecto de la enfermedad efectivamente se acelera, ¿ya? Sobre todo después de, como dije, del surgimiento del método científico. Y se acelera de manera increíble, o sea, el avance de los conocimientos científicos médicos hoy en día es muchas veces vertiginoso, ¿ya? Entonces, hay esperanza, por supuesto que hay esperanza, ¿ya? Em, ¿Hay esperanza en la inteligencia del ser humano? La hay, ¿ya? Pero estas reflexiones creo que contribuyen a que esa inteligencia vaya por los carriles em, adecuados, ¿ya? Eventualmente vamos a tener una vacuna contra este tipo de coronavirus, ¿ya? Em, Así como hay vacunas contra los virus influenza. O sea, el progreso tecnológico científico va a ocurrir, ¿ya? Va a ocurrir, porque es un proceso que ya está en curso y de manera muy poderosa. Sin embargo, cuando volvemos a mirar, ¿cierto?, la historia y vemos la historia de las grandes epidemias y de las grandes pandemias de la historia, desde la peste de Atenas hasta la pandemia actual, hay, por así decirlo, un hilo que las une. Algunos aspectos ya los he mencionado, eh, los he mencionado hasta el momento. Pero uno de los aspectos centrales eh, que une a todas estas grandes pandemias de la historia, y esto es algo que muchos libros de historia de la medicina no logran dar en el clavo, pero por eso que también quería hacerles este video, y es que en muchas ocasiones, ¿ya? Desde la peste de Atenas, como dije, hasta hoy, el intríngulis, es decir, el centro, el meollo de las causas y de las condiciones que generaron estas grandes epidemias, suelen ser aspectos de la vida humana relativamente insignificantes o incluso obviedades, incluso más cosas o aspectos de nuestra existencia que durante un tiempo se dieron por sabidas, se dieron por dadas, por establecidas ya, pero que el ser humano olvidó. Pese a todo, lo que muchas veces, eh, como digo, pese a todo lo insignificante o lo trivial, banal, ¿cierto? O simple que pudieran ser estas causas de estas grandes epidemias, incluyendo la peste negra, incluyendo la pandemia actual, em, pese a todo, por supuesto, ¿cierto? Han sido o son lo suficientemente graves como para causar gran mortandad, gran sufrimiento y consecuencias tremendas para la historia, no solamente para la historia sanitaria, sino que para la historia de la humanidad completa. ¿Ya? Entonces, si hay uno de los puntos centrales que yo quería transmitirles con este video, es que es ese, ¿ya? Que muchas de las grandes pandemias de la historia ocurren por causas que son o insignificantes o triviales o banales o aspectos que, habiéndose dado por sabidos durante algún periodo de la historia, fueron olvidados por la humanidad, ¿ya? Y yo creo que la pandemia actual de coronavirus tiene que, no solamente en nosotros, sino que en todas las personas, invitarnos a reflexionar respecto a cuáles son esas cosas simples, esas cosas triviales que olvidamos, que dejamos olvidadas en el pasado y que gatillaron una crisis como esta, ¿ya? Em, Eso, ¿ya? Para ilustrar el punto, porque también hay que dar algunos ejemplos, para ilustrar el punto voy a mencionar algunos aspectos de la historia de tres grandes epidemias, incluyendo la peste negra, para que ustedes vayan viendo
que, esto que les estoy diciendo es verdad, ¿ya? O al menos es verdad desde el punto de vista, histórico, ¿ya? Primero vamos a hablar, y esta imagen, por eso que puse esta imagen es una imagen de San Antonio. Como ustedes ven, hay lo que más llama la atención, ¿cierto?, de esta imagen son las extremidades colgadas en esta vara que tiene el nombre de San Antonio. Existió, ¿cierto?, una enfermedad medieval que en su tiempo se llamó el fuego de San Antonio, y posteriormente cuando se describió la sustancia o la molécula que era responsable de esta enfermedad, es una enfermedad que causó gran sufrimiento, gran mortalidad y muchas amputaciones. Por eso en estas imágenes de San Antonio, no es la única que ustedes van a ver, se ven estas extremidades amputadas. Es la enfermedad que hoy en día se denomina ergotismo. Ergotismo, ¿ya? En su tiempo se llamó fuego de San Antonio, ¿ya? Esta enfermedad durante la Edad Media era una enfermedad de gente pobre, ¿ya? O sea, fuera de la élite medieval y de los señores feudales después del año 1000, prácticamente toda Europa vivía en la pobreza y según los estándares actuales, o lo que nosotros entendemos como pobreza, por supuesto, ¿ya? Pero una enfermedad particularmente de los aspectos más, o sea, de las secciones más pobres de la población. ¿Qué pasa? ¿O qué pasaba ya en ese tiempo? Entonces, si ocurría en el verano europeo, ¿ya? Em, a todo esto, durante la Edad Media, buena parte de la alimentación del ser humano medieval común, ¿cierto? Tenía que ver con gramíneas, comían granos y todo lo que se derivara de los granos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Pasaba que si ocurría o si tenían en Europa un periodo estival, un verano particularmente lluvioso, ¿ya? Particularmente lluvioso, donde hay calor húmedo, ¿ya? Calor húmedo, como por ejemplo lo que en Sudamérica, prácticamente toda la costa atlántica, el verano es particularmente húmedo, y ni hablar en las zonas tropicales, por el Caribe, ¿cierto? Calor húmedo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que durante la Edad Media se utilizaba el centeno, ¿cierto? El centeno para hacer pan negro que tenía una durabilidad un poquito más prolongada que el resto de las, de los otros tipos de pan, ¿ya? Entonces utilizaban mucho el centeno, ¿ya? Mucho el centeno. ¿Y qué pasa? Pasaba que si es que tenían un verano, como dije, particularmente lluvioso, ¿ya? Y húmedo, las semillas del centeno se contaminaban con un hongo mohoso, ¿ya? ¿Y qué pasa? Esas semillas contaminadas, ¿cierto? Eran utilizadas y eran consumidas por el ser humano medieval que tenían estos ergotamínicos. ¿Y qué ocurría? Ocurría que los que se contaminaban con estas toxinas del centeno mohoso, o el centeno con hongos, ¿ya? Em, Finalmente, ¿cierto? Ocurría un fenómeno de vasoconstricción, se inducía un fenómeno de vasoconstricción periférica muy, muy intensa, muy intensa. Y por eso las personas se generaban cuadros de isquemia arterial aguda de las extremidades superiores e inferiores, sobre todo las inferiores por razones obvias, con gran dolor,
¿ya? Gran isquemia, y lo único que tenían los cirujanos medievales para preservar la vida de estos pacientes era amputar esa extremidad que ya estaba completamente necrosada. Algunos morían porque esas extremidades necrosadas eran una puerta de entrada para una infección sistémica y una sepsis y un shock séptico. Algunos no sobrevivían, ni siquiera alcanzaban a ser amputados por los cirujanos. Y los que sí lograban sobrevivir quedaban muchas veces completamente amputados, ¿ya? Completamente amputados. Y eso, y esta enfermedad rápidamente, como es una enfermedad que se transmitía por alimentos, aparecían brotes dentro de una familia y dentro de otra, y tarde o temprano comprometían a una sociedad completa, o sea, se comportaba realmente como como una epidemia. Y la gente huía a los monasterios antoninos, ¿cierto? Y a los frailes de San Antonio que tomaban un voto, ¿cierto? Para tratar y cuidar a estos pacientes en sus nosocomios, ¿ya? La gente, igual a todo el resto de las pandemias, la gente se quedaba en su casa, ciudades fantasmas, llenas de cadáveres, llenas de em, extremidades amputadas, ¿cierto? Y bueno, parecía que no había explicación, po, solamente quedaba el sufrimiento, la muerte y el asombro, ¿ya? Algunos, sobre todo los monjes franciscanos, o sea, los monjes antoninos, ¿cierto? Em, Algunos intuían que el problema podía ser por la humedad y que la humanidad, o sea, la humedad envenenaba el aire, ¿ya? Y de ahí se desprende una teoría que fue, bueno, hasta el día de hoy podemos encontrar reminiscencias de eso, de que las enfermedades se causaban por la exposición o por malos olores, o la teoría del aire malo, o en latín el mala aria, la mala aria o mal aire, ¿ya? Em, de hecho, hay una similitud etimológica entre esta teoría y la enfermedad, la malaria. La palabra malaria viene de ahí, de mal aire, viene de esa creencia de que esta enfermedad se transmitía por el aire. Otros, por supuesto, creían que estas enfermedades eran causadas por acontecimientos celestes, ¿cierto? Eclipses, como incluso algunos dijeron, esto, desde que se cantó el himno nacional en el eclipse, han ocurrido puras tragedias. La gente tenía esa creencia, pero de verdad, de verdad. Otros creían que estas epidemias ocurrían cuando existían temblores, ¿ya? O fenómenos sísmicos. Otros creían que este tipo de enfermedades epidémicas venía por castigo divino, ¿ya? Por la cólera de Dios ante los pecados de los hombres. Algunos le echaron la culpa a los judíos, ¿ya? Igual que la peste negra, lo mismo que la peste negra. De hecho, por ejemplo, una epidemia, un brote de esta fiebre de San Antonio o el gotismo en Praga en el año 1160 y algo, no me acuerdo exactamente, y en Praga quemaron a todos los médicos judíos que pudieron encontrar, porque creían que habían sido los médicos judíos los que los que habían diseminado esta enfermedad, el fuego de San Antonio, ¿ya? Entonces, múltiples teorías, y eso no es nuevo. Si ustedes ven las redes sociales, hay todavía, lamentablemente, múltiples teorías de por qué ha ocurrido esta epidemia de COVID-19, que los gringos lo armaron en un laboratorio y fueron a China y lo liberaron en China. O sea, da para, da para mucho, ¿ya? Da para mucho. Entonces, como esas eran las teorías, ¿qué hacían para poder em,
librarse de esta enfermedad, de esta epidemia? Bueno, amuletos, talismanes, em, por supuesto los que tenían una explicación religiosa, rezar, y en el mejor de los casos, preparar, por ejemplo, farmacopea de Dioscórides, que a- hasta ese momento era la fuente más importante de farmacología. Sin embargo, no había respuesta, no había forma. ¿Ya? Seguía estas epidemias o estos brotes de fuego de San Antonio o de ergotismo seguían ocurriendo, la gente seguía muriendo, seguía quedando amputada, a pesar de todo. Incluso a pesar de la mejor medicina o de la mejor farmacología hasta el momento, que era la farmacología de Dioscórides. A todo esto, estas epidemias de fuego de San Antonio duraban aproximadamente un año, y que era lo que duraba la cosecha del centeno y la utilización del centeno contaminado. Em, y si el verano siguiente no era tan caluroso y no era tan húmedo, el centeno no se contaminaba y se preparaba, ¿cierto?, el pan con centeno no contaminado, y lentamente, ¿cierto?, a lo largo de ese periodo de un año a otro, eh, la epidemia cedía, desaparecía, dejando gente muerta, por cierto, gente amputada. Pero ven lo simple que era, pese a todas las explicaciones que la intelectualidad medieval quiso darle al fuego de San Antonio, lo simple que era. Claro, por supuesto estamos hablando de la Edad Media, no había concepto de contagio todavía, no había concepto de contaminación de los alimentos, ellos simplemente veían que las semillas de centeno quedaban de un color distinto, ¿cierto? Pero jamás se hubiesen imaginado, porque no tenían el concepto en su conciencia. Pero ahí va el punto que yo les dije, una cosa tan trivial, tan simple, como la contaminación por hongos de estas semillas, y dio origen a estas epidemias de ergotismo o del fuego de San Antonio, ¿cierto? Y esto permaneció, ¿cierto?, sin ser identificado hasta el siglo XVI, en realidad hasta el siglo XVII, ¿ya? Hasta el siglo XVII. Em, y hasta el siglo XIX, imagínense, hasta el siglo XIX no se logró, o la ciencia no logró dar cuenta eh, de manera específica de cuál era la causa. ¿Ya? O sea, lo de la semilla del centeno, el cornezuelo de centeno, se supo a finales del siglo XVI, ¿ya? Pero no fue hasta el siglo XIX, sino hasta que se identificó exactamente la causa. Pero fíjense, pues, o sea, con el suelo de centeno, hongos con toxinas, hongos venenosos que contaminaban estas semillas y que podían ser así de brutales, así de mortales. Y esas toxinas tenían un potente vasoconstrictor hasta que generaban esta isquemia, ¿cierto? Y todo o sea, lo único que había que hacer para controlar esa epidemia era tener la idea o tener la noción de que había semillas contaminadas de centeno y por lo tanto esas había que botarlas y no consumirlas. Así de simple, ¿ya? Y el fuego de San Antonio, como les dije, hasta finales del siglo XVI causó que se logró por lo menos dilucidar que no se debían comer ese tipo de semillas cuando tenían ese aspecto contaminado, y que ese aspecto, digamos, significaba que esas semillas estaban contaminadas. Toda la Edad Media hubo brotes de esta enfermedad y que afectaron a poblaciones gigantescas en Europa, que eran todas las que consumían finalmente este centeno contaminado cuando el verano era lo suficientemente húmedo. Entonces, fíjense lo simple que era, ¿ya? Primer ejemplo, ¿ya? El fuego de San Antonio.
Ya, yo tenía pensado que esto iba a durar como media hora, pero bueno, llevamos una hora. Pero bueno, también si no lo ven esto de una sola pasada, lo pueden ver por partes. Ojalá lo vean de una sola pasada, porque es distinto ver una ópera por actos que verla de una sola. Em, bueno, una hora llevamos, así es que yo me voy a tomar un break. ¿Ya? Ya, volví. Entonces, tenemos dentro de esta, no es exclusiva esta lista que les voy a mencionar de tres pandemias medievales, hay muchas otras, ¿ya? Incluso la lepra, ¿ya? La lepra ha ocurrido, o sea, ocurrió durante la Edad Media, eh, ¿cierto? Muchos brotes epidémicos agudos de lepra, incluso eh, si ustedes se fijan en esta imagen, bueno, esta imagen no se ve muy bien, pero en muchas imágenes que mostraban a los enfermos y a los amputados por la fiebre de San Antonio, justamente muchos de ellos se ven las secuelas de la lepra en muchos de ellos, en muchos de los enfermos eh, que están ahí dibujados en estas imágenes. Entonces el fuego de San Antonio causó grandes epidemias, causó gran mortalidad, causó grandes números de amputaciones y era una cosa muy sencilla. Pasemos a otra, ¿ya? Al tifus. Tifus, ¿ya? El tifus ocurrió durante la Edad Media y en países pobres, por supuesto, ocurre hasta el día de hoy, lamentablemente. Em, pero particularmente en episodios pandémicos, ocurrió varias veces durante la Edad Media. A todo esto, la palabra tifus viene de el griego y en su etimología original significa nube o humo, que quería decir, o lo que querían expresar usando la palabra tifus era el compromiso de conciencia que enfrentaban estos pacientes con tifus y donde parecía que hubiera una nube en la conciencia, una nube en la mente de estos pacientes, que no era más que un cierto estado de estupor. Durante mucho tiempo, por cierto, sobre todo antes de que se identificara que las causas eran distintas, la etiología era diferente, se confundió el tifus la, con la fiebre tifoidea. De hecho, la palabra tifoidea es así porque quiere decir similar al tifus, tifoidea, similar al tifus. ¿Por qué? Porque los pacientes con fiebre tifoidea por supuesto, sin tratamiento, esto es la evolución natural, eh, pese a que es una enfermedad distinta, etiológicamente, también en estos pacientes ocurre este cuadro febril con compromiso de conciencia, con este humo, ¿cierto? Estupor. Entonces, por eso es parecida al tifus, similar al tifus, ¿ya? Sin embargo, el tifus es mucho más grave, mucho más complicado que la fiebre tifoidea. El tifus también es una enfermedad que afectó durante la Edad Media y hasta el día de hoy a personas pobres. Es una enfermedad y que también afecta a personas hacinadas, con poca higiene ambiental. El tifus es una enfermedad de la guerra, es una enfermedad de las cárceles, es una enfermedad de los navegantes que navegaban, ¿cierto? Se hacinaban en barcos durante periodos muy prolongados, ¿ya? Y también, por cierto, es una enfermedad o fue una enfermedad de ciudades medievales. Ya de hecho, se estima que los muertos por tifus a lo largo de toda la historia son más que los muertos
directamente implicados en los conflictos bélicos, ¿ya? Bélicos. Igual que la fiebre de San Antonio, igual que la peste negra, igual que la lepra, tuvo múltiples interpretaciones durante la Edad Media, ¿ya? Un castigo de Dios por los pecados de los hombres, ¿cierto? Múltiples interpretaciones, ¿ya? Y tomó mucho tiempo para que supiéramos que era una enfermedad infectocontagiosa que se transmitía a través de artrópodos, eh, particularmente de piojos, ¿ya? Piojos. En cambio, ¿cierto? La enfermedad, la fiebre tifoidea es una enfermedad, también es una enfermedad infectocontagiosa, pero es una enfermedad transmitida por alimentos contaminados, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, de nuevo estamos en una situación en la cual una enfermedad que causó muchas muertes, mucha mortalidad y causó grandes epidemias de gran impacto a lo largo de la historia, a lo largo de la Edad Media, en particular vemos que estamos ante una cosa, ante un tema muy trivial, muy insignificante. O sea, una enfermedad transmitida por piojos. Entonces, em, y eso no se descubrió sino que hasta el siglo XX. Y afortunadamente, ¿cierto? Ocurrió ese descubrimiento antes de las guerras mundiales, donde hubiese sido bastante catastrófico, aún más catastrófico de lo que ya fueron las guerras mundiales, más aún lo hubiese sido con el tifus dando vuelta, ¿ya? Otra vez, otros paralelismos con las grandes epidemias de la historia. ¿Cómo se controló cuando se identificó que el tifus se transmitía por los piojos? Bueno, se controló con medidas higiénicas, con medidas sanitarias, ¿cierto? Em, eh, destinadas a controlar estos brotes de piojos, ¿ya? Aislamiento, ¿ya? Cuarentenas, ¿ya? Estancar a los soldados, ¿cierto? Eh, eh, en, en sus trincheras, ¿ya? Eh, Estancar a los viajeros, ¿cierto? Que iban desde Oriente hacia la Europa continental, estancarlos, cuarentenarlos, impedir que entraran a Europa hasta que se garantizara que no traían, ¿cierto? Estos piojos, ¿ya? Hacia Europa, ¿ya? Entonces, con medidas sanitarias relativamente sencillas, relativamente simples, se logró, controlar el tifus, ¿ya? Que no son más, son las mismas medidas que estamos tomando nosotros, en otra forma, por cierto, pero son exactamente las mismas medidas que estamos tomando para controlar esta pandemia actual. Son exactamente las mismas medidas que se tomaron para controlar la epidemia de peste negra en el siglo XIV, ¿ya? Em, Sin embargo, hay algunas enfermedades que se nos han escapado, ¿ya? Se nos han escapado a este control porque, de nuevo, voy a lo mismo, porque hemos, entre comillas, olvidado la simplicidad de sus causas. La tuberculosis es una de ellas, ¿ya? Todavía en el mundo existe tuberculosis, pese a que sabemos que la tuberculosis es una enfermedad de la pobreza, es una enfermedad del hacinamiento, es una enfermedad de la mala alimentación. Si tenemos tuberculosis hoy en día, no es por culpa de que exista el bacilo de Koch, es por culpa de que existe pobreza, es por culpa de que existe hacinamiento en el mundo, es por culpa de que existe mala alimentación en el mundo, ¿ya? Un ejemplo más trivial, para no pensar en tuberculosis, porque lamentablemente cuando uno habla de tuberculosis en Chile dice, pero esa enfermedad es de países pobres y se olvidan de que en Chile hay tuberculosis y no hay poca tuberculosis. Y hay tuberculosis porque en Chile hay desigualdad, hay tuberculosis porque en Chile hay pobreza, hay tuberculosis porque en Chile hay hacinamiento. Y bueno, y por eso estamos como estamos con un coronavirus, ¿ya? Para no ir más lejos. Y para no ir más lejos, una enfermedad que también a estas alturas del desarrollo humano debería ser trivial
igual que el coronavirus. No deberíamos tener grandes epidemias, grandes pandemias de esta enfermedad, pero las tenemos porque, como digo, hemos olvidado estas cosas, esta cosa de que estas grandes pandemias tienen a lo largo de la historia causas sencillas. Eso, y cuando olvidamos eso, llega un momento en que estos bichos mutan, como ocurrió con el coronavirus, aparece uno nuevo para el cual no tenemos inmunidad y deja la crème, ¿ya? Que es la influenza, ¿ya? La última pandemia de influenza grave que tuvimos fue el 2009, fue hace 11 años atrás. Eso es nada en la historia, ¿ya? Eso es nada de tiempo, ¿ya? Y la influenza también se presentó de manera epidémica, de forma epidémica aguda durante la Edad Media una y otra vez y causó mucha mortalidad, ¿ya? Durante la Edad Media. Fíjense, durante la Edad Media había una pandemia de influenza aproximadamente cada 20 o 30 años, ¿ya? Nosotros, la última de influenza que tuvimos antes de la H1N1 fue la pandemia de gripe española, ¿ya? Cada 100 años, o sea, se espació en el tiempo, pero sigue habiendo influenza. Y ese es un punto. La influenza, de nuevo, la influenza es una enfermedad de mala higiene personal. La influenza es una enfermedad, no es como, porque ¿de dónde viene la palabra influenza? Para que se entienda el punto. En la Edad Media, estas pandemias o estas epidemias de influenza se les denominaban influenza celestia o influencia celestial. Por eso que, por de ahí viene la palabra influenza, porque se pensaba, mejor dicho, más que se pensaba, porque cuando uno dice se pensaba, uno pareciera que quiere decir que la gente se lo imaginaba. La gente no se lo imaginaba, la gente lo que observaba era lo que ocurría, ¿ya? Y durante la Edad Media, como yo les decía, estas habían pandemias o epidemias de influenza cada 20 años, cada 30 años, ¿ya? Em, ¿Y por qué? Porque ocurrían más o menos concordantes en el tiempo con inviernos particularmente crudos, fenómenos climáticos con grandes tormentas, tempestades, lluvias que duraban mucho tiempo, lluvias prolongadas, así como el fuego de San Antonio ocurría con veranos calurosos y lluviosos, las epidemias de influenza durante la Edad Media ocurrían con inviernos particularmente fríos y particularmente lluviosos, con temblores, ¿ya? Em, de hecho, todavía eso queda un poco de eso queda en el folclore de algunos pueblos, que cuando, no sé si lo han escuchado por ahí, pero yo lo he escuchado, ya sobre todo en gente de mayor edad, que cuando llueve, en un periodo en el cual es raro que llueva, ¿qué es lo que dicen? Oh, va a temblar, ¿cierto? Han escuchado eso, yo estoy seguro que más de alguno lo ha escuchado. Eso es una reminiscencia de la asociación que la gente en la Edad Media hacía con la influenza, porque ellos asumían que, claro, llovía, entonces va a temblar, entonces va a haber una epidemia de esta enfermedad. Se asociaba con la ocurrencia de guerras, se asociaba con la aparición de fenómenos celestes como el paso de un cometa, ¿cierto? Pero particularmente cuando las estaciones otoño e invierno eran particularmente lluviosas, ya particularmente lluviosas. Y hay a todo esto en lo anecdótico les cuento que también se le llamaba influenza celestia o influencia celestial, porque ¿qué ocurría cuando ocurrían estos fenómenos de inviernos y otoños y inviernos muy lluviosos? Ocurría que existía mucho fenómeno de óxido. Y el óxido dejaba en las paredes de las casas, dejaba en las calles, ¿cierto? Dejaba estas marcas de óxido, estas manchitas rojas de óxido o rojo café de óxido, y la gente pensaba, concordando con una epidemia de influenza, que esas manchitas eran fuegos del cielo que habían caído a la tierra
y por eso que se generaba esa epidemia de influenza. ¿Mm? Entonces, eso es parte del folclore. Pero ahí tienen otro ejemplo de grandes epidemias o grandes pandemias de la Edad Media, como las de influenza, y que son muy sencillas de controlar. Básicamente es tener un aislamiento y una higiene personal y una higiene social adecuada. De nuevo, insisto, la influenza es una enfermedad del frío, es una enfermedad de la humedad, pero sobre todo es una enfermedad del hacinamiento, ¿ya? Y de la pobreza y de la mala higiene. Entonces no es sorpresa de que tengamos influencias durante el invierno, ¿ya? Pero de nuevo, ahí tienen otro ejemplo de grandes pandemias, ¿ya? Como la influenza H1N1, para las cuales, como hemos olvidado que sus causas son muy sencillas, ¿ya? Em, y básicamente ser higiénico con los cerdos, en el caso de la H1N1, ¿cierto? Tener un manejo lo suficientemente higiénico de los animales, ¿ya? Pero como eso se nos olvida, y se nos olvida que estas enfermedades se transmiten por falta de higiene básica, ¿ya? Son cosas sencillas, son cosas sencillas. Pero bueno, vamos a cambiar de imagen porque llevamos mucho rato con esto. Vamos a ir a la última gran epidemia o pandemia que voy a mencionar, que, que es la peste negra, que es la peste negra. Bueno, a todo esto les voy a leer un texto que tengo acá respecto de, fíjense, porque es que, de nuevo, hay que mirar la historia para entender los problemas del presente. Les voy a leer textual, una, un texto que escribió un historiador eh, poco después, poco después de la última epidemia o pandemia, mejor dicho, de influenza del año 1918. Se los voy a leer textual. em, de esa última pandemia y que este historiador lo escribió un poquito después, un poquito después. Fíjense, respecto de la pandemia del año 1918. Textual. Dice, durante aquel año, en los Estados Unidos solamente contrajeron la enfermedad cerca de 40 millones de personas en Estados Unidos, de las que murieron aproximadamente 300.000. Y, sin embargo, esto fue insignificante tratándose de una pandemia. Si se comparan estas cifras con las que hubieran tenido lugar si en vez de una epidemia de gripe hubiera sido una de la peste bubónica oriental como la que tuvo lugar en el siglo XIV, en vez de morir 300.000 personas, hubieran muerto 50 millones. Cada pueblo, ciudad y estado en el curso de unas semanas se hubiera reducido a la mitad de la población, familias enteras hubieran desaparecido y no hubiera sido posible enterrar a los muertos, que hubieran yacido por las calles, los campos y las casas. Si una de estas pandemias atacara hoy día un país cualquiera, paréntesis, fíjense en lo que va a decir ahora, si una de estas pandemias atacara hoy día un país cualquiera, su vida social, comercial e industrial se paralizaría por completo. Por falta de hombres, se pararían las fábricas, no funcionarían los ferrocarriles y los bomberos no podrían acudir a los incendios que se extenderían por las ciudades, escuelas y tiendas, las cuales se cerrarían. Las calles estarían desiertas. Los enfermos y los moribundos clamarían por médicos, pero de estos la mitad habría ya muerto y se tardaría un siglo o quizás más en volver a reconstruir el país después de una calamidad de tal magnitud. Bueno, leyendo este texto, solamente estamos hablando, este texto tiene 100 años y, e insisto, y el precio que pagamos por olvidar nuestro pasado es el de que estas calamidades, como dice este historiador, vuelvan a ocurrir. ¿Ya? Fíjense, o sea, es que es lo que está pasando hoy en día.
Se los leo de nuevo. Si una de estas pandemias, y esto es a propósito de la pandemia de influenza del siglo XVIII, una pandemia de gripe, para la cual teníamos siglos de inmunidad, ¿ya? Si una de estas pandemias atacara hoy día un país cualquiera, su vida social, comercial e industrial se paralizaría por completo. Fíjense, hace un siglo atrás. Se paralizarían las fábricas, no funcionarían los ferrocarriles, los bomberos no podrían acudir a los incendios, escuelas y tiendas cerrarían, las calles estarían desiertas, los enfermos y moribundos clamarían por médicos, pero de estos la mitad habría muerto. Y esto es lo peor, y se tardaría un siglo o más en volver a reconstruir el país después de una calamidad de tal magnitud. Entonces, muchachos, o sea, yo esto no lo digo porque yo sea particularmente aficionado a la historia. Es que esto ya es una cosa de perogrullo. Insisto en eso. Es una cosa, cuando ignoramos la historia, cuando ignoramos la historia, siguen pasando estas calamidades. O sea, por ignorar estas advertencias de hace 100 años, estamos hoy en día ante un episodio histórico que debimos haber superado y debimos habernos preparado hace 100 años. Por ignorar estas advertencias, estamos donde estamos. ¿Ya? Y estamos nuevamente, como dice este historiador. Y fíjense que este historiador, este escenario, es un escenario, no está describiendo lo que pasó el año 1918. Está describiendo, está describiendo lo que podría ocurrir. Es decir, está haciendo futurología, está imaginando un eventual escenario que, por no haber leído a historiadores como este y advertencias como esta y no haber hecho caso y no haber actuado en consecuencia, hoy en día estamos pagando el precio. ¿Ya? Entonces, tenemos el fuego de San Antonio, tenemos las pandemias de tifus, tenemos las pandemias de influenza. De nuevo, insisto, cosas sencillas. Y vamos a la última, vamos a la peste negra. Acá les dejo una imagen para que se hagan una idea el desastre que era la peste negra. No respetó nada, o sea, no respetó animales, no respetó castas, no respetó grupos sociales, ¿ya? Eh, la peste negra o la muerte negra o la peste bubónica o la gran plaga, ¿ya? Recuerden la etimología de plaga. Plaga es golpe, es un golpe, ya es un impacto, ya. Por supuesto, la gran plaga o la gran epidemia de peste negra del siglo XIV es la gran enfermedad de la historia de la humanidad y veremos si esta pandemia actual de COVID-19 va a tener tanto impacto como lo tuvo la peste negra. A mi juicio, y por las lecciones de la historia, creo que sí lo va a tener. Creo que sí lo va a tener. Las primeras noticias que se tienen de la peste bubónica o de algún brote de peste bubónica vienen de la peste del año 543, si no me equivoco, de peste negra en Constantinopla. Recordemos que Constantinopla era uno de los centros más importantes del desarrollo humano en la época. Sin embargo, esto y ocurrió también, hubo peste en Constantinopla en la siguiente plaga, en la del siglo XIV. Sin embargo, ¿cierto? A diferencia de lo que ocurrió en el siglo XIV, esto del 540 en Constantinopla, la peste no logró penetrar en Europa, ¿ya? Y no logró penetrar en Europa, ¿ya? En la Europa más occidental, porque las vías de comunicación, es decir, los sistemas de viaje y de transporte todavía no estaban lo suficientemente desarrollados. ¿Ya? Por lo tanto, ese brote epidémico de peste negra quedó confinado a Constantinopla y a sus alrededores.
Estamos hablando, fíjense, recuerden, 540, estamos hablando de un periodo poco después de la caída del Imperio Romano, y estamos hablando de que en Europa, ¿cierto? Las ciudades que existían todavía eran pequeñas. Sin embargo, en el siglo XIV, ¿cierto? Ya existían nuevos métodos y muchos más medios de viajar. Había constantes invasiones, ¿cierto? La gente, muchas personas tenían una vida nómada o errante, ¿cierto? Em, y por supuesto habían caravanas completas, ¿cierto? No solamente de mercaderes, sino que también de hombres de guerra, de militares, que cruzaban Europa de extremo a extremo en un periodo muy corto de tiempo. ¿Ya? Entonces, la conectividad entre Asia, Asia Central en particular, Oriente Medio y la Europa continental, esa conectividad estaba muchísimo más desarrollada que en el siglo VI, muchísimo más desarrollada que en el 540, ¿ya? Em, entonces, ¿qué pasa? Pasa que en el año 1347, ¿ya? Habiendo ya surgido un brote epidémico en Asia Central, ¿ya? La peste negra llega a Constantinopla, ¿ya? Y producto de esta gran eh, conectividad, particularmente a través de las rutas marítimas del Mediterráneo, que unían Asia Central y Oriente Medio con Europa continental a través de la península itálica, ¿ya? Y otro paralelismo, ¿cierto? Eso, casi todos los que han revisado la historia de la peste negra a partir del fenómeno actual con el COVID-19 y de por qué afectó tan tempranamente y tan grave a Italia, los paralelismos son inevitables con la peste bubónica. Entonces, la peste bubónica llega a Italia, llega a Sicilia, llega a Génova, llega a Nápoles y llega también a los barcos que entraban por Marsella, por Francia, por la Francia del sur. Y a diferencia entonces del 547, del 543, perdón, en el año 1347, en un año, en un año ya la peste había invadido todo Italia, todo España, todo Francia. Había llegado en un año, había llegado a Inglaterra e Irlanda. Y bueno, y se diseminó por todos lados, pues hasta Escandinavia, hasta Rusia, ¿cierto? Y los paralelismos son inevitables porque existía, eh, y esto, por ejemplo, hay una de las explicaciones que se dan, por ejemplo, de por qué Galeno huye a Pérgamo, estando a punto de ser nombrado médico de la corte del emperador en Roma, ¿cierto? Es porque a Galeno le llegan noticias de una plaga, de una peste, que no se sabe bien si era una plaga o un brote epidémico de peste bubónica, pero estando en Roma, Galeno tiene noticias de que viene esta peste que algunos dicen que era peste bubónica, y Galeno, como sabe que no va a poder hacer nada, como sabe que el hecho de no poder hacer nada contra esta peste le puede costar la vida, ¿cierto? En la posición en la que potencialmente iba a estar, Galeno huye y vuelve a su ciudad natal. Entonces, al igual que la peste negra, el COVID-19 tiene este temor que se anuncia, ¿ya? Es una especie de temor que precede al golpe de la epidemia, que precede a la plaga, ¿ya? Y la peste negra
dejó en Europa no solamente gran mortalidad, sino que la peste negra destrozó naciones, desmoralizó toda Europa, prácticamente despobló ciudades completas. Los, los lazos y ese es el peligro que tienen estas grandes pandemias. Los lazos entre los hombres, entre los seres humanos, se hicieron laxos, se hicieron más laxos. La vida en comunidad fue puesta en tela de juicio. Eso es un peligro que nosotros estamos viviendo hoy en día, ¿ya? ¿Cuál, cuál va a ser el aftermath, ¿cierto? El post COVID-19, independientemente de que tengamos una vacuna o una inmunidad de grupo suficiente de aquí a un año, de aquí a un año y medio, como se estima. ¿Qué va a pasar con las relaciones humanas? ¿Ya? En el caso de la peste negra, el efecto de la peste negra fue desastroso desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la ética de la vida en comunidad. Mucha gente, muchas personas después de la epidemia de peste negra, se retrayeron nuevamente en una vida contemplativa religiosa, pero más íntima, es decir, menos institucional. Y otros grupos de personas eh, entraron en una espiral nihilista, nihilista, donde ante la inevitabilidad de la muerte, ante la tangibilidad de la muerte, ante la conciencia de la vulnerabilidad de la vida humana, ¿ya? Que esa es otra de las cosas que este tipo de pandemias traen y llevan a los seres humanos a darse cuenta muchas veces de lo frágil que es nuestra biología, de lo frágil que es nuestra existencia. Y que a todo esto, a mi juicio también, muchas personas, muchos seres humanos han olvidado. Ustedes se van a dar cuenta. Una de las cosas que ustedes se van a ir dando cuenta a lo largo de su carrera, conforme vayan ejerciendo, vayan viendo cada vez más casos y vayan conociendo cada vez más personas y más pacientes, se van a dar cuenta de lo frágil que es todo esto, lo volátil que es. Eh, pero bueno, esa es discusión para otro curso. Estamos hablando de, de historia. Entonces, algunos, como les decía, entraron en una espiral nihilista, ¿ya? Nihilista. Si quieren conocer, esto no les voy a relatar toda la historia, ¿cierto? De la peste negra, pero si quieren leer al respecto, eh, el mejor relato por lejos de la época, es el de Boccaccio, Giovanni Boccaccio y el de Camerón, ¿ya? A mí me hicieron leer el de Camerón a la fuerza en el colegio cuando estaba en la básica y no entendía nada del mundo. Bueno, sí entendía algunas cosas, pero a uno le hacen leer el de Camerón cuando uno es chico y te hacen leer el de Camerón a la fuerza y te hacen leer el de Camerón, que es una obra maestra, ¿ya? Y te hacen leer el de Camerón de manera extemporánea y sin la perspectiva, sin el contexto, sin un contexto histórico, o si te dan el contexto histórico te lo dan mal. eh, entonces uno como que le causa aversión ese tipo de las obras magnas, ¿ya? Como el de Camerón, como la Divina Comedia, como la Comedia Humana de Balzac, como En busca del tiempo perdido de Proust, eh, como El Quijote, ¿cierto? Bueno, eh, como las obras de Shakespeare. O sea, te hacen leer eso de manera descontextualizada, pero yo creo que si hoy en día, con lo que estamos viviendo, con lo que lean y sepan de la peste negra, con todo ese bagaje, y también con la experiencia de los años, porque no es lo mismo leer el de Camerón a los 8 años que a los 20 o no sé, por la edad que tengan ustedes. Si ustedes leen el de Camerón ahora,
créanme que si lo leyeron antes, esto va a ser una experiencia totalmente distinta. Y si no lo han leído, aprovechen este tiempo de cuarentena y de clases online podrían aprovecharlo para leerlo. Yo los recomiendo. ¿Ya? Porque Boccaccio vivía en Florencia precisamente en el momento en el cual estalla la plaga en 1347. ¿Ya? De hecho, Boccaccio sobrevive, es uno de los sobrevivientes de la peste negra. Miren, les voy a leer, acá lo tengo, no, todo esto. Les voy a leer un, porque lo destaqué, les voy a leer textual la descripción, fíjense, acá, fíjense. Esto es textual, esto es el de Cameron. Tal fue la crueldad de los cielos y quizás también de los hombres, ¿ya? Em, que de marzo a julio se supone y es casi seguro de que en la ciudad solamente perecieron más de 100.000 almas, mientras que antes de tal calamidad no se suponía que contuviera tantos habitantes. Cuánta morada magnífica, cuánto noble palacio quedaron deshabitados hasta de la última persona. Cuántas familias se extinguieron, dejando riquezas y posesiones vastísimas, sin sucesor conocido que pudiera heredarlas. Cuántos hombres y mujeres llenos de vigor y en el apogeo de la juventud, que a la mañana Galeno, Hipócrates o el mismo Esculapio hubieran declarado gozar de una salud perfecta, después de haber comido aquí con sus amigos, cenaron en el otro mundo con sus amigos ausentes. O sea, el de Camerón es una obra maestra, sí, de verdad, de verdad leanlo, ¿ya? Em, y bueno, y continuamos, sigamos, continuamos con los, bueno, ahí, continuamos con los paralelismos, ¿ya? Porque durante la epidemia de peste del siglo XIV, igual como ahora, igual como siempre en las grandes epidemias, uno de los problemas más graves era el de enterrar a los muertos, ¿ya? Que no incluso no se sabía cómo aproximarse siquiera y cómo enterrarlos, dónde enterrarlos, ¿ya? De hecho, por ejemplo, estamos hablando en esta época ocurre un cisma en la iglesia católica, ¿cierto? Y el Papa el Clemente cuarto, nunca me acuerdo. Bueno, creo que es Clemente cuarto o Clemente sexto, no me acuerdo. Pero un Clemente tal. Vivía en Aviñón, en Francia, ¿ya? Y el Papa Clemente, ¿cierto? En ese momento la mejor solución porque la gente recurría a la iglesia para, por último, apoyo moral, ¿cierto? Lo que dictamina el Papa es que los muertos fueran tirados al río, ¿m? En Aviñón, ¿ya? En otros lugares, digamos, más costeros, por ejemplo, cerca de Marsella, los tiraban al mar. El problema era que después muchos de esos cuerpos volvían y volvían en peores condiciones, ¿ya? Em, eso, pues, ¿ya? Bueno, y a propósito de Clemente, si no me equivoco, es Clemente VI. Bueno, a propósito de él, Clemente VI, o cuarto, o lo que sea, o quinto, da lo mismo el nombre. em, lo que importa es que el Clemente tenía a su servicio un médico que vamos a mencionar en el curso, ¿cierto? Y que hemos mencionado en el curso también para los que lo dieron y se recuerden, que es Guy de Chauliac. Guy de Chauliac. Se escribe Guy como Guy de Chauliac. Guy de Chauliac. Guy de Chauliac junto con Giovanni Boccaccio quizás son los dos que describen de mejor manera lo que pasó en Europa con la peste bubónica. Y les voy a leer la descripción de Guy de Chauliac, que vivía en Aviñón junto con el Papa. Clemente VI, acá lo tengo, eso oficialmente.
Les voy a leer textual lo que Guy de Chauliac hablaba y escribió respecto de la peste. Dice, la gran mortandad hizo su aparición en Aviñón en enero de 1348, cuando estaba yo al servicio del Papa Clemente VI. La epidemia fue de dos clases. La primera duró 2 meses, con fiebre continua y continuo escupir de sangre, y la gente moríase en 3 días. La segunda duró todo el resto del tiempo, también con fiebre continua e hinchazones en las axilas y en las ingles, y la gente se moría en 5 días. Era tan contagiosa que no solamente a causa de estar juntos, sino con mirarse uno a otro, la gente la cogía, y así sucedía que morían desatendidos, y los que los enterraban sin sacerdote, sin sacerdote, perdón. El padre no iba a ver a su hijo, ni el hijo a su padre. La caridad había muerto y la esperanza apenas respiraba. Yo la llamo grande porque se extendió por el mundo entero, o faltó poco para que así fuera, y fue tan grande que apenas sí dejó una cuarta parte de la población. Muchos fueron los que estuvieron en grandes dudas sobre cuál sería la causa de esta gran mortandad. En algunos lugares se creyó que los judíos habían envenenado al mundo y en consecuencia los mataron. En otros, que la gente pobre y deforme era responsable de ello, y echáronlos fuera del pueblo. En otros, que habían sido los nobles, y éstos tenían gran temor de salir de sus castillos. Finalmente, llegaron a tal estado que pusieron guardas en pueblos y ciudades para que no permitieran la entrada de nadie que no fuera bien conocido. Y si se encontraban sobre alguien polvos o ungüentos de alguna clase, se los hacían tragar, unos u otros, para así estar seguros de que no eran venenos. Esa es una descripción de Guy de Chauliac, ¿cierto? Que, como les dije, busquen, busquen a Guy de Chauliac y las descripciones que hace de la peste negra, porque, de nuevo, los paralelismos son gigantescos. Fíjense, es que no solamente esto, sino que, fíjense, dice, eh, el padre no iba, primero, la gente la acogía y así sucedía que morían desatendidos. O sea, esto que está pasando, yo tengo una colega y amiga la única amiga mujer que tengo que vive en Milán y la situación es realmente terrible. Efectivamente, como ustedes ven aquí en la imagen, uno de cada cuatro sobrevivía y el resto moría ahí sin atención. Y eso está pasando hoy en día. Y eso, bueno, eso pasa por no aprender de la historia, po, ¿ya? O sea, bueno, si a partir de la peste negra hubiésemos aprendido que no es posible, no es aceptable tener sistemas de salud que colapsen y donde gente va a sufrir y va a tener mortalidad simplemente porque el sistema está colapsado y no se les puede atender. Estamos hablando de 1348. Es una lección que debimos haber aprendido como humanidad en 1348. Y estamos en el 2020 y nos sigue pasando. Y nos pasa no con Yersinia pestis, nos pasa con un coronavirus. Es decir, es el precio que pagamos por olvidar la historia, ¿ya? Fíjense, el padre no iba a ver a su hijo, ni el hijo a su padre. Eso está pasando. Eso está pasando hoy en día. O sea, no quiero hablar, bueno, voy a hablar de mí, pero yo tengo a mis papás en Iquique, pero yo no los puedo ir a ver, porque yo soy parte de un grupo, bueno, todos nosotros somos parte de un grupo de altísimo riesgo. Eh, de hecho, estoy pensando seriamente en dejar los turnos un tiempo y entrar en cuarentena y a ir a ver a mis viejos, porque, bueno, de nuevo, lecciones que no hemos aprendido, ¿ya? Lecciones que no hemos aprendido. Em, entonces, eso, ¿ya? Em,
Y fíjense, y de nuevo otro paralelismo, ¿ya? Pese a que esta descripción es breve, fíjense cómo Guido Chaliac describe cómo lograron controlarla. Dice, finalmente llegaron a tal estado que pusieron guardas, guardas son salvaguardas, es un bloqueo. Finalmente llegaron a tal estado que pusieron guardas en pueblos y ciudades para que no permitieran la entrada de nadie que no fuera bien conocido. Esta epidemia es la primera vez en la historia en la cual en ninguna otra ocasión, ni con la lepra, ni con las epidemias de influenza, ni con el fuego de San Antonio que les mencioné, ni con el tifus. Con el tifus sí, pero fue posterior, fue cuando se descubrió que era por los piojos. Em, pero la primera vez en la historia que se aplican esas medidas de higiene pública o de salud pública y que se vieron, que se ve que fueron efectivas y la cuarentena que viene de esa época em, se sigue usando y se sigue usando, ¿cierto? Em, Así que eso, pues, ¿ya? Bueno, para ir redondeando, bueno, y a todo esto, el objetivo principal que yo les quería mencionar, y la peste bubónica, de nuevo, volvemos a un suceso relativamente insignificante, ¿ya? La causa de la peste bubónica, de la gran plaga, de la gran muerte, de la muerte negra. eh, y gracias a haberlo descubierto, es que hoy día, digamos, en lo macro, la humanidad no sufre de epidemias de peste negra como sí las sufrió durante un tiempo. Em, y fíjense que es curioso, pero Avicena, lamentablemente no fue así, pero Avicena estuvo a punto, pero a punto, y lo habla esto en el canon, eh, estuvo a punto de intuir, o sea, intuyó, pero estuvo a punto de describir y descubrir cuál era la causa de la peste negra. Él intuyó, o es mejor dicho, había observado. Fíjense que siempre la peste negra tiene, y estas grandes epidemias tienen un terror anterior, hay una nube de terror que anuncia eh, la, que viene la plaga, como dice la canción, ¿cierto? Eh, Creo que es de Alejandra Guzmán, ¿no? Ah, no, pero Alejandra Guzmán hizo un cover de Ahí viene la plaga, o Ahí viene la playa, es la canción. No sé, ya llevo hablando mucho rato, entonces empiezo a hablar tonteras. Pero él, Avicena, había observado que antes de estos brotes epidémicos de peste bubónica, él había observado que en las ciudades aparecían y se mostraban de manera más frecuente los roedores, las ratas. Y él había observado que eso ocurría, cuando eso ocurría, posteriormente ocurría la plaga o la peste bubónica. Y Avicena estuvo pero a punto de descubrirlo. Y de nuevo, insisto, otro ejemplo, o sea, controlando controlando la proliferación de roedores con medidas higiénicas simples, igual que en todas las pandemias de la historia. O sea, ojalá ya a estas alturas les haya quedado claro. Las pandemias ocurren cuando olvidamos lo simple, cuando olvidamos el pasado, cuando olvidamos el futuro y cuando olvidamos las medidas de higiene básicas. Y cuando olvidamos la virología también, ¿ya? Y cuando el resfrío común nos parece tan trivial y la influenza nos parece tan trivial que no le buscamos, no hay más investigaciones para buscarle una cura y nos conformamos con una vacuna circunstancial que año a año tiene cepas distintas. Se dan cuenta, ¿no? Son cosas simples, pero que por ser tan simples pareciera que las desdeñamos hasta que queda la crema. Entonces, al haber descubierto que con el control de los roedores se acababa y desaparecía la peste bubónica, bueno, listo, ¿ya? Y listo. Entonces, hay diferencias entre la mentalidad, hay diferencias entre la mentalidad
de la humanidad medieval y la mentalidad de la humanidad contemporánea. Eso es innegable. Yo no estoy diciendo que el hombre medieval es igual al hombre contemporáneo. Lejos de. Eso sería es falaz, ¿ya? El punto que yo quería ilustrar es que la diferencia que hay entre el hombre medieval y el hombre contemporáneo o actual no está en que el hombre viva de una manera tan distinta a la del hombre medieval, porque no es tan distinta, ¿ya? No está en que el hombre medieval se comportara de una manera tan diferente a como nos comportamos nosotros, porque no nos comportamos tan diferente, ¿ya? Hasta nuestras grandes instituciones son iguales o muy parecidas, ¿ya? Sino que está en la cosmovisión, está en la manera de plantarnos, o mejor dicho, de asumir el cómo estamos plantados en este fenómeno que se llama existencia. Y esa es una encrucijada de orden epistemológico. Cuando nosotros nos plantamos o empezamos a desarrollar la capacidad de reflexionar respecto a cómo estamos plantados en esta existencia, entramos y empezamos a hacer epistemología. Es decir, empezamos a pensar en la manera en cómo pensamos, y eso se llama filosofía, y en la manera en cómo adquirimos conocimientos y, es más, en cuáles son los conocimientos que debemos adquirir si es que queremos preservarnos, si es que queremos preservar eh, la maravilla de nuestra existencia, ¿ya? Porque realmente es maravilloso y muchas veces nos obnubilan nuestros desarrollos técnicos, tecnológicos, ¿ya? Nos obnubila el Internet, nos obnubila las redes sociales, nos obnubilan las series de televisión y nos olvidamos de las cosas simples. Y cuando nos olvidamos de las cosas simples, cuando nos olvidamos de nuestro pasado y de las lecciones de nuestro pasado, eh, pagamos precios altos, como por ejemplo las grandes epidemias de la historia. Em, y lo otro, de lo cual nos olvidamos, es que esta profesión en la cual estamos, yo ejerciéndola y ustedes estudiándola, em, eh, es, o sea, es lo único que nos va, como dije al principio, creo, ya me olvidé porque ya llevamos casi 2 horas, pero como dije al principio, de los tres grandes peligros em, que acechan a la humanidad a lo largo de toda su historia, ¿cierto? Los animales, la naturaleza y las enfermedades, la única dimensión del desarrollo humano y la única disciplina humana que nos puede ayudar a tener respuestas para esa tercer gran amenaza y que todavía no somos capaces de vencer completamente es esta profesión. No hay otra, ¿ya? Y por eso que ustedes eh, están viendo manifestaciones eh, de cariño, de afecto y de aprecio hacia, no solamente hacia los médicos, sino que hacia todo el personal de la salud. Así como en la Edad Media, a partir de la peste bubónica, la gente, las personas volvieron a la iglesia, ¿ya? Volvieron a exigir respuestas de la iglesia. Hoy en día nosotros estamos siendo llamados a dar respuestas, ¿ya? Y desde el punto de vista de la historia de la medicina, no de la medicina clínica, que para eso hay otras respuestas, pero por lo menos desde el punto de vista de la historia de la medicina, una de las respuestas que debemos, a mi juicio, empezar a otorgar es la que yo les quise transmitir a partir de este video. Y es que hemos olvidado lecciones de la historia y lecciones de la historia de la medicina que de no haberlas olvidado en este frenesí por el futuro,
al haber olvidado el pasado y al haber olvidado la historia de la medicina y las lecciones que nos dejaron las experiencias sanitarias del pasado, eh, al haber olvidado todo eso, eso nos ha impedido dejar de pagar estos precios, lamentablemente, en vidas humanas. Entonces, yo los invito a, porque yo sé que el curso de Historia de la Medicina, como es un curso universitario, curricular, por definición es hostil. Eh, Pese a todo lo que uno pueda tener como buenas intenciones, pero de verdad yo los invito a, ojalá a reencantarse con la historia de la medicina y con la historia en general, eh, porque en la historia hay respuestas. O sea, lean a Boccaccio, lean a Guy de Chauliac, no lo digo yo, ahí están las respuestas. Las respuestas están en la historia, lo que pasa es que nos olvidamos. Eso. Eh, Pucha, yo de verdad había pensado hablar media hora, un video no más de media hora, pero eh, así como se ha escrito, como dije, como se han escrito ríos de tinta respecto de la peste negra, los mismos ríos o quizá más se van a escribir y se van a hablar respecto de la pandemia actual. Yo de verdad espero que el mensaje que les quería transmitir les llegue. Espero que este video les sirva para un poco refrescar un poco la perspectiva de lo que de la información sanitaria y clínica y científica que nos llega todos los días y que por cierto es necesario ir revisando. Y espero que se reencanten con el tema de la historia y de la historia de la profesión de ustedes, porque eh, de nuestra profesión, en el fondo, porque necesitamos darle sentido. ¿No? Ojalá que les haya gustado este video, así ya sea que lo hayan, o este audio en realidad, ya sea que lo hayan visto de una sola, ojalá, porque como, como, como dije, las obras se aprecian mejor, las obras se aprecian mejor de, de una sola, ¿cierto? Igual que las películas, pero si lo vieron también en, por partes, que dura 2 horas, evidentemente, eh, si lo escucharon, ¿cierto? Por partes también, ojalá que les haya gustado. Y si les serví como distracción en estos tiempos extraños que vivimos, eh, eso, ojalá que les sirva, que les haya gustado un poquito, que lo encuentren útil estas reflexiones. eh, y eso, pues espero que nos veamos pronto porque estamos todos encerrados en nuestras casas. Yo estoy saliendo, estoy saliendo a la clínica y estoy yendo de la clínica a mi casa 2 veces por semana y estoy tratando de hacerle el quite lo más que puedo. Así que espero verlos pronto en alguna situación, en alguna clase por ahí o en algún pasillo. Eso, ojalá que les haya gustado el video. Eso, ya. Les mando un abrazo, cuídense, cuídense mucho, cuiden a sus familias y eso, pues, ya. Ojalá nos veamos pronto. Les mando un abrazo. Chao, chao.